Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto. Hay una red de tuiteras, de tuiteros que prodiga el amor al presidente y en nombre de ese amor establece una acción coordinada de ataques y descalificaciones tanto a medios como a periodistas. La llamada red AMLOV dice que no es ataque, sino ejercicio de su libertad de expresión. Pero un estudio presentado hoy mismo por el ITESO de Guadalajara señala que en realidad buscan mantener a raya a quienes critican al presidente. Veamos el contexto. No hay red social en la que el presidente no tenga miles de seguidores. En apenas 3 meses de gobierno, ha sido descrito como una estrella de las redes sociales por su habilidad para comunicar sus acciones a sus gobernados. Cada día, al menos 100,000 personas siguen en vivo su conferencia matutina a través de su canal personal de YouTube, además de otras 20,000 que lo hacen en el canal oficial del Gobierno de México y otras 100,000 que la ven en retransmisión. La audiencia no solo comenta los anuncios del mandatario, muchos critican las preguntas de la prensa o abiertamente atacan a los periodistas. Las críticas no quedan solo en YouTube o en Facebook, donde el mandatario tiene 5.7 millones de usuarios solo en su página oficial, además del 1.400.000 seguidores que suman las páginas de Presidencia y el Gobierno de México. La discusión y los ataques siguen en Twitter, donde López Obrador tiene 5.3 millones de usuarios. Según el estudio Democracia, Libertad de Expresión y Esfera Digital realizado por Signa Lab y TESO, seguidores del mandatario han lanzado diversos ataques y campañas de ridiculización a periodistas, medios de comunicación y usuarios con una postura crítica hacia las acciones del mandatario. En lo que va de 2019 incluso han logrado que hashtags como prensa fifí o chayoteros se hayan convertido varias veces en tendencia, construyendo una narrativa de la prensa como enemiga y que ataca injustamente al presidente. El análisis estableció una relación entre usuarios, los que usaron estos términos como parte de la red AMLOV, que define como una operación sofisticada de producción de narrativas políticas a través de réplica automatizada de contenidos. Según el documento, los ataques y el clima de constante hostigamiento hacia periodistas ha ido creciendo con el impacto que tiene en la agenda pública las conferencias matutinas del presidente. Esta mañana, el usuario Fafhu, que se describe como fundador de la red AMLOV, señaló que no se trata de ninguna campaña orquestada contra la prensa crítica, sino de libertad de expresión. El análisis concluye que los ataques generan una imagen negativa de los seguidores del mandatario y que sería deseable que el mandatario aclarara su postura frente a estos ataques. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema de discusión, y quienes somos intensos usuarios de redes sociales, ya nos ha tocado cuando hemos criticado por alguna cuestión al presidente, pues recibir estos mensajes que en muchas ocasiones se vuelven muy personales. Siento un poco que hay gente que está dedicada a estudiar los perfiles, a buscar notas personales y de repente te mandan hasta cosas como si fuera alguien que conocieras o un usuario que te está acosando, stalkeando en redes sociales y en efecto te mandan de repente a mis perros o sea, cosas que de repente me dicen, bueno, pero ¿cómo? O sea, a ver, tú habías pedido... Lisa, que hablara primero Alejandro, porque sí, porque se quedó con el bloque anterior. Se quedó con ganas de hablar. Pero bueno, ¿cómo estás viendo esto? Evidentemente las redes sociales, las benditas redes, como le dicen Andrés Manuel López Obrador, están hoy en día muy polarizadas. Yo no creo que tenga que ver por el hecho del presidente, lo estaban también con Peña Nieto, había toda una red de Peñabots, incluso, como bien menciona el estudio de Reguillo del ITESO, en efecto hay hasta una entrada en Wikipedia que ya la palabra Peñabot existe, ¿no? Ahora habrá AMLOBots, ¿qué será? Bueno, nada más para cerrar, creo que el principal cambio de estos 100 días es que a mucha gente, el estado de ánimo es que le devolvió la esperanza y la expectativa de cambio a mucha gente este gobierno. Okay. Y ahora el tema de las benditas redes sociales. No, pues a ver, el tema yo no sé, digo, la verdad es que los estudios que hace Rosana Reguillo y el Signa Lab del ITESO son muy buenos. Sí. Lo que creo que es que no podemos hacer una vinculación entre estas cuentas y una estrategia oficialista. Desde mi punto de vista, estas estrategias son un despilfarro, es tirar dinero a la basura, que en nada ayudan al debate, a la deliberación democrática, intoxican, envenenan el ambiente. Y yo compararía los bots como el acarreo digital, ¿no? Así como el PRI llevaba acarreados en los, bueno, o sigue una práctica muy común en la plaza pública, el bot representa el acarreo digital. Y yo la verdad es que pondría muy en tela de juicio la efectividad de estas estrategias. Me parece que no tienen ningún impacto y que son un despilfarro y que solo contribuyen a despilfarrar y a envilecer el ambiente. Bueno, los estudios que hicieron en el Reino Unido sobre Brexit y las elecciones de Trump y el no al referéndum de Colombia te dirían que no son tan neutrales.
¿no? Sí, o sea, no son tan inocuos. Pero más como la fake news, ¿no? La dispersión de fake news más que el hostigamiento, el acoso a periodistas, claro, la estrategia de... Bueno, pero tú dices que no hay una estrategia por parte del gobierno de México y estoy viendo la cuenta de este usuario que veíamos de Fafju, que se dice como el creador de esta red AMLOF, está prácticamente negando que sean bots, se está quejando del evento en el ITESO, hoy lo estuvo haciendo a lo largo de todo el día, el evento del ITESO donde se presentó este estudio de Signalab con Rosana Reguillo, y pues en efecto aquí dice que ya cambió el paradigma, ¿no? Ya no son bots, ya no está automatizado, ya no son mensajes que se replican, es gente a la que le pagan una lana por estar en una especie de granjas, como la llaman. ¿Puede ser qué? ¿O puede ser por voluntarias, voluntad ¿no? de creación. Mira, o sea, nada más les voy a decir una cosa. Esto en tiempos de Fox y en tiempos de Calderón no pasaba. O sea, si alguien... de Calderón, en este sentido... El que abrió la libertad de expresión, el que abrió la libertad de expresión para todos los mexicanos fue Fox. Desde que cambió del PRI a que cambió al PAN, la libertad de expresión en este país se vive de manera diferente. Y lo que quería decir al aire es que Reforma cuentas con totalmente mi apoyo, el de muchos mexicanos, porque por más que el presidente se niegue a escucharte, creo que muchos mexicanos aún te creemos. Y en el sentido... Yo creo que todos los que hemos dicho algo en contra de López Obrador, en general, hemos recibido una lluvia de bots asombrosa. Yo lo viví en la alcaldía de Cuauhtémoc cuando empecé a posicionar temas que no iban con la línea de Morena. ¡Pum! Un día, acoso. Y ahorita también, cuando estuve tuiteando mucho en contra de estancias infantiles y la manera en la que se abandonó a los niños en este país, 3 días enteros te puedo hacer un listado de las cuentas que si tú stalkeas son bots. Esas personas no tienen seguidores, no tienen sustancia, no tienen... Pero a lo que voy, me están atacando y fíjate que en la Asamblea Legislativa, ya lo habíamos mencionado, perdón, en el Congreso de la Ciudad de México, ya se está cocinando una cosa que se llama acoso digital. Entonces, mi querida red de AMLOPS o BotLops o no sé cómo se llame, pues estas cuentas van a caer pronto porque el acoso digital simple y sencillamente es una realidad y tendría que estar Bueno, el mismo castigado. Twitter ha tocado y ha tomado algunas medidas, ¿no? De repente hace depuración de cuentas. Pero que de nada que más existen. Sí, pero acá rato de repente No son hace los estas Reyes depuraciones, Magos. ¿no? O sea, yo veo 2 temas aquí. Una, yo creo que... A ver, hay una concepción distinta de la política. Aquí estamos en una política que lo que quiere hacer es polarizar cuando nosotros estamos acostumbrados a que gobernar es unir. Ese es un primer punto y yo creo que aquí, o sea, lo que las redes están haciendo es polarizando donde yo creo que es innecesario. Y lo que hay de fondo se me hace que no se da cuenta que al que más le afecta la falta de crítica es al gobierno mismo. O sea, porque si no caes en posturas eminentemente ideológicas en un sentido totalmente negativo. Es decir, el ideólogo en un sentido negativo, malo, peyorativo, es aquel que no quiere ver la realidad, que tiene prejuicios, que no le puedes cambiar de opinión, que las razones no sirven y que puedes justificar cualquier postura mediante tu forma de ver el mundo, o sea, estás prejuiciado. En cambio, el crítico es el que cuestiona, el que duda, el que dice, bueno, dame razones, fundamentame, etcétera. Y lo que deben hacer los políticos, los gobernantes, es siempre tener una actitud crítica porque no pueden tener la verdad absoluta, porque hay más hechos de los que ellos pueden ver. Y aparte, en un país tan centralizado como México, yo creo que estar abiertos a la crítica en política pública, en visión de país, en historia, etcétera, es fundamental, porque es un país muy grande y muy centralizado. Entonces, lo que está en el fondo, yo creo que es, no me ayudes, compadre, por favor, deja de polarizar y vamos a, en serio, a tener una postura crítica que yo creo que el presidente la tiene muchas veces porque si no, no estaría 1 hora ahí, ¿no? Ese era exactamente mi punto. Esto se va a acabar el día que al gobierno de la República le generen más conflicto de lo que le generan algún tipo de apoyo o le generan algún tipo de prevención de la crítica o ¿no? retracción de los críticos o coacción de las libertades de expresión. Lo hemos visto, tenemos colegas que forman parte de Morena que cuando están haciendo parte de sus estrategias territoriales se dan cuenta que en realidad estas redes de polarización, de bots, de mover, entorpecen más la creación del movimiento y la institucionalización del movimiento o su arraigo territorial con respecto a la alineación de las políticas que vienen desde la federación y que intentan bajar hacia los colectivos en los distintos estados. Y yo creo que en ese momento en el que el beneficio percibido sea menor porque les interfiere con la estabilización del partido como tal y de la agenda de gobierno, en ese momento bajará su importancia. Yo creo que la otra es que nosotros mismos como usuarios de las redes tendemos a magnificar a estos gritones. Y la neta es que hay muchísimas estrategias para las cuales uno hace oídos sordos y así como ellos pueden existir para tu timeline, no existen. Lo que pasa ¿no? es o sea, que... tú también tienes manera de hacerlo, ¿no? Hay muchísimos grupos que se han dedicado justo al ataque
ataque frontal de las organizaciones de la sociedad civil, y si uno los magnifica, en realidad les da el ágora de los pocos o muchos seguidores que puedas tener tú, y con eso sí. Déjame decir una cosa, porque preguntaba Alejandro, le preguntaba a esta Ana si te ha minado en tu libertad de expresión, pero no se trata de eso, se trata de que de repente tu time a lo mejor está libre de violencia, y si criticas, a mí me pasa mucho con los Calderón, cada vez que critico a los Calderón, a Margarita o a Felipe, me llueven a mí las redes estas también que pues, parecen bots. Yo lo que hago es, hay un botoncito en Twitter que es mutear, silenciar a esta persona, es una maravilla, no es bloquear, yo nunca bloqueo a nadie, bloqueo de repente sí cuando ya me tienen hasta la coronilla, pero en general lo que hago es mutear, y también hay un botoncito para reportar esa cuenta y poner alguna razón por la cual la estás reportando, por si es una cuenta que es falsa o si está mandando mensajes de odio. Twitter se está tomando en serio todo este tipo. Yo creo que quiero hacer una precisión rapidísimo. Ahí estamos perdiendo. Sí hay un tema el acoso digital sí puede acarrear a mermar la libertad de expresión, y hay que apelar a unas redes sociales libres de violencia, y más de violencia de género. Es gravísimo el tema de violencia. Es violencia en todos los sentidos, pero es que, o sea, también nos estamos yendo también por una tangente, porque esta clase de redes lo que hacen es replicar un mensaje que, discúlpenme, que su Mesías está diciendo todas las mañanas, o sea, en sus... Pero todos los utilizan, o sea, pensar que esto es exclusivo de Morena pero ¿quién fue quien empezó con lo de prensa fifí, son unos vendidos, chayoteros? O sea, partimos del mensaje de odio del presidente. Ellos están replicando el mensaje de López Obrador. Ana, pero importa más frenar el mensaje del emisario original, que en este caso es el presidente, que regular si los AMLovers o no en la esfera digital, que es imposible en realidad. Ambos casos son imposibles, entonces. Ahí sí yo no coincido. Seguimos incentivando un ambiente de violencia estamos regresando, en México. Teníamos esta idea de la democracia consensual en donde no debatíamos y el presidente estaba en una palestra aire intocable. A mí sí me parece bien que el presidente pueda opinar, pueda debatir, y siempre y cuando cambien las reglas del juego. Cuando le conviene y cuando no le conviene, no, ¿verdad? Ana, déjame hablar, por favor, te lo pido de favor. A ver. Siempre y cuando el Estado no sea utilizado para acosar, para hostigar y para perseguir a través de todos sus instrumentos a periodistas, etcétera. Y siempre y cuando se haga de manera institucional, aquí lo hemos dicho, las críticas bienvenidas, pero pienso que el gran mensaje de López Obrador en este momento es el de la reconciliación nacional y el de un gobierno. Yo creo que agarraron a Murphy y hay que sobrellevar las diferencias. No sean hipócritas. Contrarréplica de Ana, porque Ana también de repente quería hablar, pero evidentemente y él me interrumpió. Lo que ocurre es que no podemos ser hipócritas cuando, o sea, porque a ellos cuando les conviene está bien que la prensa y que todo, o sea, se queden calladitos, pero cuando no les conviene, entonces sí quieren y están incitando mensajes de odio, o sea, no son las blancas palomitas que están diciendo. Y al final, yo sigo insistiendo, los mensajes de odio que hoy vemos en las redes contra la oposición son mensajes que el presidente está posicionando todos los días en sus conferencias matutinas y en sus actitudes. Pues sí, pero la oposición utilizó, y fíjate que yo critico mucho a Andrés Manuel, pero la oposición utilizó todas estas falsas noticias sobre si la Venezuela del Norte y si Andrés Manuel y la dictadura de Corea y quién sabe cuántas cosas y el complot ruso y no sé cuántas cosas, y eso también se hizo a través de voz. La campaña de la Guardia Nacional, fíjate, te la voy a poner así, la campaña de la Guardia Nacional sí salió y seguramente estuvo financiada con recursos públicos. Ahí sí tendríamos que estar hablando de cuál es la responsabilidad última de que los recursos de comunicación social de distintas dependencias hayan parado en la creación de un sinnúmero de miles de bots que querían y pretendían controlar la discusión de Guardia Nacional, y que solo a partir de la solidaridad de un grupo de tuiteros expertos también en redes se logró neutralizar, ¿no? O sea, hay varios temas allá. Tenemos que irnos de nueva cuenta, pero antes de irnos vamos a empezar con la paparrucha, pero quiero aprovechar también para mandar un mensaje a dos personas que siempre nos escriben, que son reales. Una de ellas es Jesús Morales, quien es Jesús Morales, enfermero del señor Gonzalo, quien nos ha dicho varias ocasiones que le encanta el programa, que nos ve y que nos pedía un saludo para el señor Gonzalo para que se recupere pronto. Besos, señor Ahí está. Gonzalo. Ahí está el mensaje a Jesús Morales y a Gonzalo. Regresamos después de la pausa con la paparrucha de la noche.